Buenas tardes. En este video vamos a comenzar con las clases de lengua y cultura náhuatl de nuestra página de Facebook, que muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, vamos a procurar hacer videos cortos para no saturarlos con demasiada información y que puedan repasar los temas de una manera más clara. Esta es una introducción breve que vamos a hacer. No tenemos un formato todavía definido de cómo van a ser las clases. Ahorita vamos a proponer una forma de explicar los temas y todo esto, pero ustedes pueden opinar en la página o aquí mismo en la sección de comentarios alguna propuesta para mejorar este sistema. Bueno, dentro de lo que vamos a ver va a ser primeramente un vocabulario. Vamos a estar viendo palabras nuevas cada semana o cada que suba los videos. No van a ser bastantes, unas 5 o 6 por semana. Y la idea es que puedan ir poco a poco aprendiendo cada término y familiarizándose sobre todo para dominar el idioma. También vamos a dar una bibliografía que pues ya varios de la página de Facebook de Náhuatl, nuestra lengua, conocerán la biblioteca virtual. Y bueno, ahí hay varias bibliografías que pueden servirles para estos videos. Estamos por subir más libros durante este mes y el mes que viene. Y pues es muy importante que chequen esos libros porque es una base, un apoyo muy importante para el estudio de la lengua. Vamos a dedicar la mayor parte de los videos a explicar un tema en particular del idioma, ya sea gramatical o algún otro tema de cultura que vayamos a ver. La mayor parte del video va a ser para explicar eso. Y vamos a tener una sección de resolución de dudas que pues ustedes pueden preguntar en esta sección de comentarios o, como ya habíamos mencionado, en la página de Facebook. Si ustedes tienen alguna interrogante acerca de algún video en particular, la pueden preguntar y nosotros en el video siguiente vamos a resolver esa duda. Pues bueno, entrando formalmente al estudio del náhuatl, pues vamos a ver que la palabra náhuatl significa sonido claro y agradable. Dentro de esto también hay el término nahuatlahtoli, que significa el idioma que se oye claro o que se oye bien. Esto, bueno, tlahtoli significa palabra o idioma y nahua pues viene de náhuatl. Entonces es una palabra compuesta, se utiliza para designar al idioma. Y bueno, es importante recalcar el hecho de que estamos viendo náhuatl clásico en estos videos. Bueno, estaremos viendo náhuatl clásico y que tiene diferencias respecto al náhuatl que se habla en Veracruz, en Oaxaca, San Luis Potosí. Este náhuatl es más cercano al del centro, pero sí tiene sus diferencias, entonces es importante mencionarlo porque si ustedes encuentran otra referencia o incluso personas que les digan que así no se dice o que está mal, pues en realidad lo que pasa es que se habla distinto en los lugares de la República, entonces como tal, una forma correcta depende de la región. El náhuatl clásico sirve para entender todos los demás idiomas de las regiones y esa es la ventaja de aprenderlo. La variante que estamos por aprender se llama particularmente Tecpilahtoli. Tiene tres raíces, como pueden ver. La primera raíz, Tec, es de Tecutli, significa gran señor. La segunda raíz es de Pili, que significa noble o también hijo en otro contexto. Y Tlahtoli, de nueva cuenta, que significa palabra o idioma. Y en su conjunto, Tecpilahtoli quiere decir el idioma de los nobles y de los grandes señores. Es la variante hablada por los tlatoque, los sacerdotes, los sabios, los poetas, etc. Las letras que vamos a utilizar para la escritura del náhuatl clásico son las siguientes.
Ustedes saben que anteriormente nuestros antepasados no escribían con estas letras, pero se ha optado por utilizar estas letras latinas que usamos cotidianamente para facilitar el aprendizaje. También, de nueva cuenta, aquí van a encontrarse a lo mejor con gente o con algún libro que incluya la K o la S o la J, pero no son preferibles, no son muy... sí, no se prefieren usarlas porque así estas letras son las que vienen en la literatura clásica y así es como nuestros antepasados cuando aprendieron a hablar castellano y quisieron pasar su idioma a caracteres latinos utilizaron esos que están viendo. No utilizaron la K, ni la S, ni la J. Entonces es importante mencionar esto. La TL es un sonido, es un solo sonido, no es tl como lo conocemos. Bueno, cuando una palabra termina en TL, no es tl, sino que es un chasquido, como por ejemplo en náhuatl, xochitl. Es complicado explicarlo, sino que más bien deben escucharlo cotidianamente para poder reproducir el sonido. TZ sí suena tal cual, por ejemplo, Nimitztlazohtla, que significa te quiero o te amo. Ahí sí suena así. La X suena como SH. O sea, por ejemplo, en Xochitl, flor, Mexisco, la forma original de... La pronunciación original de México era Mexisco, Exotl, que significa ejote. Entonces la pronunciación siempre va a ser, para la X siempre va a ser SH. También tenemos a pesar de que tenemos la A, E, o U como en el castellano, hay vocales largas en náhuatl. ¿Y cómo las vamos a marcar? Pues con una línea arriba de cada vocal. Por ejemplo, Cuautli, que significa águila. Ahí la A es larga, o sea, suena como si fueran dos A, por así decirlo. Eso significa vocal larga, que suena un poco más extendido en tiempo que una vocal normal. Y eso, como lo vamos a ver más adelante, hace mucho la diferencia, a veces hasta en el significado de una palabra. También es importante decir que la pronunciación siempre va a ser grave. Esto es que la penúltima sílaba siempre va a ser la que suena más fuerte de nuestro idioma náhuatl. Y solamente hay un par de excepciones que vamos a mencionar puntualmente más adelante. Y pues es muy fácil aprenderlas, no hay ningún problema por eso. Entonces vamos a comenzar con unos saludos. El primero es para gente de confianza o amigos y es Nilce, significa hola. Este Nilce, lo remarco, no se puede utilizar con gente desconocida, con gente que nosotros acabamos de conocer así de minutos o de algunas horas. Porque a la gente por ejemplo, gente de habla náhuatl, de pueblos, no se les puede llegar a saludar así porque se pueden ofender, porque lo toman como que nos estamos tomando mucha confianza, ¿no? Y pues para ellos sí es una ofensa. Recalco que solo se puede utilizar con amigos y quizá con miembros de la familia como primos o hermanos. El siguiente saludo es Kentimohuica, que significa ¿cómo le va a usted? Este está en reverencial. Eso quiere decir que aquí sí, ese lo pueden usar cuando se van ustedes a presentar con alguien. O para saludar a sus abuelos o a sus padres, que en náhuatl se les tiene que hablar de usted a todos los mayores. Entonces ese es Ken Timohuica. Y el tercero es Telein Quijtoamoyolo. Significa ¿qué dice tu corazón? Es literalmente. Pero se entiende que quieres preguntar ¿cómo estás? Este también es informal, es como el Nilce. Hay más saludos aparte de estos tres, pero por un momento vamos a ver solo estos tres.
Y pues importante, el primero amigos, el segundo para nuestros mayores y el tercero también puede ser para amigos. Y se contesta, bueno, pueden contestar ustedes well quali, que significa muy bien, quali, que es bien, a secas, san quali significa poquito bien o más o menos, y a quali, que significa mal. Para despedirse se puede utilizar titohtasque, que significa nos veremos, y maaquali ohtli, que significa buen camino. Ambas son informales. Después veremos ya más despedidas que sí las hay y en su forma reverencial. Y bueno, otro poquito de vocabulario común. La palabra sí se dice quema en náhuatl. En algunas regiones de Puebla se dice queme, pero la idea es la misma. No se dice amo. O en reverencial, amotzin, es como un no. A la vez estás pidiendo disculpas. Por ejemplo, si nuestra madre nos dice que si queremos comer, nosotros respetuosamente queremos rechazar esa oferta, pues decimos amotzin, que sería no, pero con un dejo de respeto hacia la persona que nos está hablando. Por favor, se dice tla, pero siempre tiene que ir acompañado con el favor que quieres que te hagan, ¿no? Por ejemplo, si de nueva cuenta, si yo quiero invitar a alguien a comer, le tendría que decir tla xitlacua, que quiere decir por favor, come algo. Yo no puedo decir tla así solito porque no se entiende y porque está mal, gramaticalmente está mal usar esa palabra así solita. Entonces siempre lo tenemos que acompañar con nuestra petición o nuestra exhortación. Gracias se dice tlazocamati. Esa H no suena, la H de tlazocamati, pero nos está marcando que hay un espacio de como de medio segundo entre tlazo y camati. O sea, no son dos palabras, es una sola palabra, pero esa H nos está ahí indicando que hay que guardar un tiempo, digámoslo así. Tlazocamati. Aunque bueno, en la práctica, ya con gente que habla náhuatl como su lengua nativa, ya se ha perdido y ya dicen de corrido tlazocamati, ¿no? O sea, no hay mucho problema con eso. Y de nada se dice amitla. Ahí también esa doble M, traten de recorrerla de amitla, aunque como pasa con tlazocamati, ya cuando uno está platicando a cierta velocidad con un nahuablante, ya se pierde un poco la extensión, ¿no?, de la palabra. Y bueno, pues eso sería todo por el momento, por este video. Les agradecemos su atención, por haber visto este video. Recuerden que cualquier sugerencia o duda la pueden escribir con toda confianza para nosotros igual ir mejorando los videos, ver qué se puede hacer para dar un mejor contenido que sea de su agrado y que sea más fácil para aprender el idioma. Y pues eso sería todo y que estén muy bien. Hasta luego.